Una parte fundamental de la epilepsia es el tratamiento, porque algunas personas que han sufrido una sola convulsión, como dijimos, y tienen un riesgo elevado de tener una segunda, podemos diagnosticarles ya de epilepsia y por lo tanto el tratamiento anticrisis, que evita la convulsión, será fundamental. Elegir el fármaco, porque del gran arsenal de medicamentos que tenemos por fortuna a día de hoy, que son en torno a 30, que han evolucionado muchísimo en el tiempo, todos estos medicamentos tienen unos mecanismos de acción en concreto, con un perfil de efectos secundarios muy en concreto, y lo que pretende el médico en la consulta es, basado en los antecedentes personales de esta persona, la edad, las características físicas, psicológicas y enfermedades concomitantes, intentamos elegir, por así decir, un traje a medida de qué medicamento podría ser el más adecuado, que controle las convulsiones, que tenga el menor cantidad de efectos secundarios o ninguno, y que además sea en la menor cantidad posible. En muchas ocasiones lo conseguimos, pero a veces algunos pacientes tienen unas epilepsias que ya en sí son rebeldes al tratamiento y requieren el uso no solo de 1, 2 o 3 o más fármacos. ¿Cómo elegimos esta medicación? No es una receta de cocina, que la conocemos de que es un A y B, es un resultado de C. Intentamos, en función del perfil de la persona que tenemos delante, de la edad sobre todo, no es lo mismo ser mujer en edad fértil a ser mujer en edad menopáusica, por ejemplo, o ser un recién nacido o ser un adulto. Elegimos dentro de todo el arsenal qué medicamento consideramos que vaya a poder ser la diana para atacar el tipo de convulsión que sea eficaz a la menor cantidad, y en la mayoría de los casos intentamos que sea solo un medicamento, pero en ocasiones no es posible. Y como el fin siempre es que la persona tenga la mejor calidad de vida posible, hasta que llegamos al punto exacto de qué medicamento y qué dosis, pues es un trayecto que intentamos caminar de la mano con el paciente.